esperanza que es Cristo en nuestra vida. Hoy sí tenemos esta esperanza. Hoy sí tenemos esta fe, esta certeza en nosotros de que Él está con nosotros, de que no nos ha dejado, de que no nos ha desamparado, que hemos sido guardados por Él en este mundo. Amén. Vamos a ir al libro de Joel. El libro de Joel habla también de los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Joel capítulo 2, versículo 28. Lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera y después lo vamos a leer también, lo voy a leer en la versión NBI. Y como sabemos es una versión que tiene un lenguaje más actualizado para nosotros poder comprender en los tiempos que estamos viviendo. Capítulo 2, versículo 28 y del 28 al 29, 28 y 29. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu, con mayúscula, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Toma así. En la versión NBI, nueva versión internacional, dice algo muy semejante. Dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Cabe destacar que al comienzo de este versículo 28 dice: y después de esto. ¿Pero después de qué? Muchas veces nosotros nos preguntamos, y muchos que hemos pasado quizás por ese periodo en el cual teníamos hambre espiritual, teníamos el deseo de conocer a Cristo, el deseo de tener el Espíritu Santo en nosotros, teníamos ese deseo y decíamos: Señor, ¿qué es quizás lo que está haciendo falta en nosotros? Porque es una promesa. Esa promesa, como lo decíamos la semana pasada, permanece todavía vigente. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice la Escritura, no pasarán. ¿Y qué significa? Que las palabras de Él no pasarán, sus promesas. Y una de esas grandes promesas es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿quién es? Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Es el Consolador. Es la persona que quiere entrar en nuestra vida. Es aquel compañero que nunca nos deja solo en los momentos más difíciles. Él siempre está ahí. Él siempre está guardándonos de lo malo. Pero aún así, aunque a veces cometemos errores, tomamos malas decisiones, eso no nos exime de librarnos de las consecuencias. No nos exime de eso. Pero sí el Señor nos ayuda. Cuando hay un arrepentimiento, el Señor nos perdona. El Señor nos limpia, nos restaura. ¿Y qué quiere decir? Y después de esto.
Si vamos al capítulo 1 del libro de Joel, dice: en el capítulo 2, perdón, no era en el capítulo 2, capítulo 2, en el versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora si vamos a la historia de cuando Joel escribió este libro, el pueblo de Israel estaba viviendo en una desobediencia. Justamente esta palabra es para el reino del sur, el reino de Judá. Ella se había dividido las 12 tribus en el reino del norte y en el reino del sur. Y Dios habla justamente a la tribu de Judá estas palabras. En el versículo 12 específicamente dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Mire qué interesante esa pregunta. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mire, en la otra versión, en los mismos versículos, versículo 12 en adelante, al 14, dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Les mencionaba yo que nosotros no estamos exentos de cometer errores. No estamos, porque somos seres humanos, porque somos hechos de barro. Aunque muchos de nosotros, quizás muchos hermanos, han experimentado el nuevo nacimiento, el ser una nueva criatura, el haber nacido de nuevo, el haber sido rescatados del escenario de este mundo, o del mundo, o mejor dicho, haber sido rescatados del lodo cenagoso en el cual nosotros nos encontrábamos cuando no conocíamos a Dios. El hombre sufre en este mundo, ¿por qué? Porque está lejos de Dios, porque no conoce a Dios ni su voluntad. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién es buena? Para nosotros. ¿Para quién es agradable? Para nosotros. Y perfecta para nosotros. Su voluntad siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Si vamos, por ejemplo, a recordar qué es lo que el Señor creó primero, antes que al hombre, creó los cielos, la tierra, después sabemos que estaba desordenada y vacía, y el Señor nuevamente, Él ordenó lo que estaba desordenado y vacío. Algo pasó ahí, pero con más detalle vamos en otro mensaje, lo vamos a aclarar esos textos oscuros que le llaman algunos. Nuevamente, de todo lo que ya había sido creado, que estaba desordenado y vacío, dio un nuevo propósito. Al sol, la luna, les dio un objetivo
nuevamente, o otro, un objetivo, un propósito del sol alumbrar durante el día y la luna en la noche, porque imagínense que en el momento que Dios dijo hágase la luz, no había sol, no había luna, porque Él es la luz. Él vino a ordenar la tierra, que estaba en tinieblas. Y eso aconteció también con nosotros, porque cuando estábamos lejos de Él, estábamos también perdidos, en oscuridad, en tinieblas, lejos de Él, lejos de su voluntad. Y cuando el Señor nos salió al encuentro, ahí, a partir de ese momento, el Señor comenzó una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Quizá en algunos se demoró un poco más, porque no porque haya querido, sino que a veces nosotros, y yo lo digo de forma personal, en convertirme yo me demoré harto tiempo. Harto tiempo. Pero no fue porque Dios quería, sino que simplemente porque era yo el que un poquito duro, ¿no? Un poquito duro de cabeza, así como que no quería entender y cuestionaba muchas cosas, y decía como que quería negociar con algunas cosas, decir, pero Señor, no como tan rígido, como como le dijera, tan tajante. No puede ser algo, bueno, o la cosa es negro o es blanco, o es día o es noche, oscuridad o luz. Entonces, cuando cuando el Señor ordenó la tierra, ¿qué es lo que hizo? Apartó un lugar que se llamaba Edén. Y dentro de ese lugar hermoso, un lugar especial, puso al hombre y a la mujer. Imagínense la voluntad de Dios para el hombre. Dios no es un Dios malo, no es un Dios perverso, no es un Dios castigador. Pero ¿qué es lo que aconteció con el pueblo de Israel? Ellos sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Amén, Señor. Las consecuencias de haberse apartado, alejado de este Dios maravilloso. ¿Cuántas veces Dios les decía, acuérdense de no apartarse del Señor su Dios, no se aparten, no se vayan en pos de otros dioses? Pero a la primera oportunidad que lo que hacía el pueblo de Dios, se apartaba. Y con eso traía consecuencias. Pero el Señor, grande en misericordia, bondadoso, Él dice en su palabra que Él dice en el versículo 12, dice, lo voy a leer la otra versión, en el versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Ayuno muchas veces no es solamente el simple hecho de dejar de comer, sino que de dejar de hacer las cosas que a veces nos gustan. Así es. Que a nosotros nos producen placer, que nos producen entre comillas, bienestar. Cosas que a nosotros nos entretienen. Eso significa ayuno, abstenerse, someter la voluntad humana a la voluntad divina. En eso consiste el ayunar, el abstenerse, aparte de los alimentos, de abstenerse de muchas otras cosas. Versículo 12. Se me pierde verdaderamente. Vuélvanse a mí con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento. O sea, arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Que es decir, Señor, yo iba por este camino, iba por acá. Tú me marcaste este camino, así, hacia allá. Pero en un momento dado yo me fui por este otro camino. Por un camino que no era el que Dios me había trazado, no era el camino que Dios me había dicho que yo fuera. El convertirse, el arrepentirse es simplemente, Señor, yo sé que me equivoqué, estoy sufriendo las consecuencias por haberme ido por este camino, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me devuelvo y sigo por el camino que Él me había trazado.
Entre comillas, como volver a comenzar. El Señor que dice su palabra que Él es misericordioso y compasivo. ¿Qué significa ser compasivo? ¿Alguien sabe? A veces decimos que Dios nos tiene lástima. Pero no es que Dios, la lástima y la compasión son dos cosas distintas. Suenan parecidas, pero no son lo mismo. La lástima, por ejemplo, nosotros podemos sentir por alguien que quizás podemos decir, cuando atropellan a un animalito por la calle, cuando atropellan, por ejemplo, un gatito o un perrito, y a nosotros nos produce un poco de tristeza la situación, pero no podemos hacer nada más, porque no está en nuestras manos el poder ayudar. Ahí nosotros sentimos lástima. Pero la compasión es algo totalmente distinto, que aparte quizás que tenemos ese sentimiento, esa tristeza, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, hermano Jaciel, venga un poquito. Nosotros vamos a poner como ejemplo a mi hermano Jaciel, que él está tendido en el piso. Ahí está tendido en el piso, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo que a él le pasó algo malo y de repente me encuentro con él y tengo un sentimiento chulo, me da tristeza verlo como está. Yo tengo las condiciones para poder ayudarlo. Ahí es cuando siento compasión. Le tiendo la mano, lo ayudo a levantarse, lo ayudo a sacudirse y en todo lo que él necesite, si está a mi alcance, yo lo voy a hacer. Eso es tener compasión. Y Dios tiene compasión. Él, el Señor, es compasivo. Él nunca nos va a dejar caídos cuando nosotros tropezamos. Él siempre estará a nuestro lado. Aunque nosotros tomemos malas decisiones, el Señor, de una u otra forma, Él nos va a exhortar a tomar la mejor decisión en nuestra vida. Él siempre nos va a ayudar. Él nunca nos dejará solos, pero depende también de nosotros. Por eso dice que después de esto, después el Señor, ¿qué es lo que pasa? El Señor restauró al pueblo de Israel. Dice que los años que ellos fueron abatidos por un pueblo enemigo, porque aquí habla de la langosta en el pueblo al principio, dice. En el capítulo 2, habla de los años que la langosta devoró, después también el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, ¿cuántas personas que tienen una dificultad, un problema grande, después no terminan de salir de uno, y viene el enemigo espiritual y los destruye por otro lado? Y no terminan de salir de ese problema cuando el enemigo los vuelve a voltear con otra cosa peor. Y acontece un caos en esas vidas. Aunque nosotros no estamos exentos de pasar por dificultades, ¿sí o no? No estamos exentos. Pero cuando vivíamos lejos de Dios, no teníamos una esperanza. Hoy sí lo tenemos. Entonces, dice la Escritura que había quedado un caos total en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su mala decisión. Porque ellos habían decidido apartarse de la comunión con Dios para ir detrás de otros dioses. Entonces, ¿sufrieron las consecuencias? Sí, sufrieron las consecuencias. Pero en un momento dado, como lo dice, miren, versículo 12, dice: ahora afirma el Señor, vuélvanse a mí con de todo corazón, con ayuno y llanto,
Ráyese el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Por ejemplo, nosotros que somos papás, ¿cuántas veces cuando a veces nuestros hijos nos sacan canas verdes? ¿Sí o no? En cierto, pero sí, yo también fui hijo y yo no saqué canas verdes a mi papá y mi mamá y le sacaban canas de todos colores. Pero llega un momento en que a veces nosotros estamos tan enojados con nuestro hijo que dan ganas de, no sé, cuando decíamos cuando eran guaguitas, chuta, yo me lo comería. Cuando están grandes, uy, me lo habría, debería, me lo comía. ¿Sí o no? Entonces, el Señor a veces, muchas veces, está así a punto de castigar a su pueblo. Amén. Pero cuando el pueblo se humilla, amén, cuando el pueblo se arrepiente, Señor, el Señor es compasivo. Amén, Señor, amén. Ahí dice que Él es clemente, es misericordioso. Él dice, lento para la ira y lleno de amor, como dice la Reina Valera en el versículo 13. Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuántos nosotros a veces cuando castigamos a nuestros hijos parece que más que nos duele a nosotros? Y Él se duele cuando su pueblo sufre, cuando su pueblo está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, en el versículo 14 dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros, qué es lo que hace a veces? Voy a decirlo entre comillas, porque Dios es soberano. Amén. Porque lo que Él decide, Él lo hace. Así es, Señor. Pero muchas veces nuestra humillación, nuestro llanto, nuestro arrepentimiento, en cierto modo, tuerce la mano de Dios. En cierta ocasión el rey Ezequías, él había recibido la noticia que tenía que prepararse porque iba a partir de la escena de esta tierra. Si no me equivoco, fue el profeta Isaías que le dijo, prepara tu casa, prepárate porque de aquí ya no vas a pasar. Pero ¿qué hizo Ezequías? Él se humilló. Él volvió su rostro, se humilló delante de Dios. Y esa actitud de humillación hizo con que el Señor cambiara de parecer y le añadiera 15 años más. Entonces muchas veces nuestra humillación, nuestro arrepentimiento cambia nuestro destino. Puede cambiar nuestro destino. Pero eso va a depender de nosotros. Por eso, para que acontezca lo que dice el versículo 28, primero tiene que haber un arrepentimiento, una conversión. Y esto lo hace el Espíritu Santo, no es algo que yo por mis propias capacidades yo puedo hacerlo, no. Sino que el Espíritu Santo es el que provoca el querer, el deseo de hacerlo y el poder realizarlo. Por su infinita bondad y misericordia. Es el único que nos puede ayudar. El único. Pero es necesario que nosotros, cada día, y pareciera algo repetitivo, que cada día nosotros busquemos esto. Que busquemos apartar un tiempo para el Señor. Un tiempo para tener comunión con Él. Para poder reflexionar quizás en nuestro caminar y decir, Señor, ¿en qué te fallé el día de hoy? Todos los días nosotros pasamos por situaciones, uno mismo que trabaja todo el día en la calle,
Varias veces lo he dicho, que hay veces que nos encontramos con conductores que son medios osados, un poquitito imprudentes, de repente se atraviesan sin prender intermitente, se pasan una luz roja, un disco pare. Y yo le voy a confesar que muchas veces en la micro ando con una bocina de aire, pero a veces me produce, entre comillas, una satisfacción ponerle un bocinazo y me pongo igual que don Ramón cuando le pellizcaba aquí, ¿se acuerdan? Esa cara de felicidad, sí. Pero son reacciones que nosotros tenemos. Pero estas reacciones, como Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Nosotros no podemos dejar que una simple quizás reacción o un enojo pase a convertirse en un resentimiento y quizás también un sentimiento de odio, sea la situación que sea. Sea la situación que sea. Porque a veces, cuando pasamos ciertas situaciones con compañeros de trabajo, con familiares, que muy frecuentemente pasa esto, con familiares, que a veces no nos comprenden, que a veces no se ponen en el lugar de nosotros, que nosotros quizás seamos, en cierto modo, seamos compasivos, misericordiosos, con aquellos que no conocen al Señor, pero a veces muchos de ellos se aprovechan de él. Como decía el Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se han aprovechado de nosotros? Que han abusado de nosotros. Y llega un momento en que nosotros, la paciencia, porque todo tiene un límite. Si el Señor se enojó con los cambistas, con los comerciantes que estaban haciendo negocio dentro del templo, imagínense nosotros que somos pecadores, que somos imperfectos, pero con la diferencia de que Él, siendo Dios, Él reaccionaba por el celo que tenía por su casa. Pero nosotros, siendo seres humanos, nosotros tenemos estas tendencias. A veces hay personas que ni siquiera se enojan, pero para llegar a ese estado, a ese dominio de las emociones, yo creo que tiene que haber pasado por una de situaciones que hicieron con que esa persona creara, o que el Señor creara un temple dentro de ellos, como Moisés. Porque Moisés, de ser un hombre que vio cómo maltrataban a un israelita, ¿qué es lo que hizo con el egipcio? Lo agarró a palo hasta que lo mató. ¿Se imagina a Moisés actuando de esa misma forma con el pueblo que era tan porfiado? Pues se agarraba a palo a todo el mundo. Pero el Señor hizo un cambio. El Señor hizo una transformación. Y esa transformación es la que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero para eso hay que humillarse, hay que entregarse de todo corazón y decir: Señor, yo no puedo hacer, yo deseo, Señor, deseo en lo más profundo de mi corazón, yo deseo ser este hijo o esta hija que tú quieres que sea. Tú quieres que yo sea de esta manera, Señor, haz esta obra en mí. Y eso se consigue leyendo su palabra, teniendo comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole perdón al Señor por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes, por las malas decisiones, por todo lo que a Él le ha entristecido, porque el Espíritu Santo se entristece cada vez que nosotros hacemos lo errado. Él se entristece. Y nosotros tenemos que pedirle perdón. Señor, ten misericordia, ayúdame en esto, Señor. Yo sé, Padre amado, para mí es difícil controlar, ponerle riendas a mi carácter, ponerle riendas muchas veces a mi lengua, porque a veces nosotros la soltamos nomás, de repente nos tiran por ahí el anzuelo y nosotros la soltamos como seres humanos, porque a veces
en nosotros, en nuestro corazón, hay resentimiento, hay algún sentimientos contrarios. Y eso muchas veces en ciertas oportunidades aflora. Pero el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso y el Señor, el Espíritu Santo, Él está dispuesto a ayudarnos. Y cuando aconteció todo esto, dice la Escritura, el Señor ha de derramar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Y derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. O sea, para que el Espíritu Santo pues haga morada en nosotros, es necesario que nosotros tengamos esta actitud. Cada día pedirle perdón al Señor, cada día arrepentirnos, porque siempre tendremos algo por qué arrepentir. Siempre tendremos un motivo por el cual pedirle perdón al Señor, o incluso no solamente uno, sino que varios. Por ejemplo, como le mencionaba mi ejemplo, a veces de esas reacciones, de repente el Señor siempre usa a alguien, muchas veces a mi esposa, que a veces me acompaña trabajando, y dice, pero ¿para qué haces eso? Y es verdad, porque ¿cuál es el motivo? ¿Hubo algún accidente? ¿Se murió alguien? No, el Señor nos libró de un accidente. Claro que en el momento, claro, uno anda manejando, tratando de ser un poco prudente en las calles, y viene alguien y le tira el vehículo encima, entonces, claro, son reacciones. Pero el Señor nos puede dar ese espíritu de dominio propio ante ciertas situaciones. No solamente al manejar, sino que en todas las áreas. Y si aún no lo hemos logrado, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Es solamente que nosotros pidamos perdón por nuestros errores, si le hemos fallado, le hemos desagradado, le hemos entristecido, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a derramar su Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu Santo, usted sabe que Él está deseoso, está en cierto modo ansioso de hacer de nosotros su morada, su casa, su habitación. Es algo maravilloso cuando el Espíritu Santo pasa a morar en la vida del hombre, porque cambia la perspectiva de todo. De repente en ciertas situaciones, aunque nosotros quizás no andemos con la Biblia en mano, a veces nos admiramos de cómo las palabras fluyen. Cuando alguien necesita una palabra de aliento, un ser querido, un compañero de trabajo, un vecino, personas que Dios mismo va colocando en nuestro camino. Y Él coloca eso. Pero es necesario que nosotros cada día nos limpiemos, nos deshagamos de todo aquello que no nos deja avanzar, como los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas actitudes, las malas costumbres que a veces nosotros arrastramos desde nuestra niñez, o que nosotros nos criamos quizás en un ambiente y nos acostumbramos a actuar de esa forma, porque está quizás comprobado de que el ser humano adopta las costumbres del entorno en el cual se desenvuelve. Así que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir y que Él cada día sobre este lugar pueda derramar de su Espíritu Santo. Él desea hacer de este lugar un lugar, una clínica del alma, donde los enfermos puedan ser sanados, donde los quebrantados